¿Alguna vez has escuchado que la Iglesia Católica siempre estuvo en contra de la ciencia? ¿Que persiguió a científicos, quemó libros y retrasó el progreso de la humanidad? Pues sí, esa es una de las mayores mentiras de la historia. ¿Y si te dijera que la Iglesia fue, en realidad, la mayor responsable del desarrollo de la ciencia moderna? ¿Parece increíble? Entonces quédate conmigo hasta el final de este video, porque podrías arrepentirte de haber creído en eso. Hoy te voy a mostrar hechos concretos, basados en la historia, la Biblia, la filosofía y en los propios científicos, y después de este video, nadie más podrá engañarte sobre este tema. Primero, base bíblica. En Génesis, capítulo 1, versículo 31, leemos que Dios vio toda su creación y la consideró muy buena. Es decir, la materia no es mala. Es digna de estudio, de investigación. En el libro de la sabiduría, capítulo 13, versículo 5, dice que, pues a partir de la grandeza y la belleza de las criaturas, por analogía, se conoce a su autor. Esto, por sí solo, ya impulsa la mirada científica. Mucha gente cree que la Edad Media fue una era de oscuridad, donde la Iglesia dominaba todo e impedía cualquier avance científico. Y siempre aparece alguien diciendo, pero ¿y la Inquisición? ¿Y Galileo? La Iglesia quemó a científicos, ¿no? Pero lo que nadie te cuenta es que sin la Iglesia Católica, la ciencia moderna quizás ni existiría. ¿Sabías que las primeras universidades del mundo fueron creadas por la Iglesia? Universidades como Bolonia, París, Oxford, todas surgieron dentro de la estructura de la Iglesia Católica. ¿Y sabes qué se estudiaba allí? Teología, filosofía y ciencias. La Iglesia siempre entendió que la fe y la razón no son enemigas, sino complementarias. ¿Y quién enseñaba eso? Santo Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, los mayores intelectuales de la Edad Media. Ahora, mira esta lista. Gregor Mendel, padre de la genética, era monje católico. Nicolás Copérnico, creador del heliocentrismo, era clérigo católico. Roger Bacon, pionero del método científico, era fraile franciscano. Georges Lemaitre, creador de la teoría del Big Bang, era sacerdote católico. ¿Notas el patrón? Si la Iglesia fuera enemiga de la ciencia, ¿tiene sentido que haya invertido tanto en educación, bibliotecas e investigación? ¿Cómo justificar que sacerdotes científicos fueran pioneros en tantas áreas? La explicación más lógica es que la Iglesia veía, y aún ve, la investigación científica como parte del entendimiento de la creación divina. Si la Iglesia estuviera en contra de la ciencia, ¿cómo tantos científicos importantes podrían ser religiosos? Pero ¿y el caso de Galileo? ¿No lo condenó la Iglesia? Galileo enfrentó problemas complejos que involucraban política, disputas de egos y también interpretación bíblica en la época. Pero la ciencia, en general, no fue prohibida. Es un caso que necesita ser estudiado en su contexto, no con titulares simplistas. El propio Papa Urbano VIII era amigo y financiador de Galileo. Y lo más importante, la Iglesia nunca rechazó el heliocentrismo. Solo pidió más evidencias científicas antes de aceptarlo. Es decir, esa historia de que la Iglesia destruyó la ciencia es pura desinformación. Y hablando de conocimiento sólido, si quieres tener todas las respuestas católicas en la punta de la lengua, no solo sobre ciencia, sino también sobre temas polémicos como la Inquisición, cuestiones protestantes e incluso asuntos relacionados con María en la Biblia, tengo algo especial para ti. Este es el Guía de Defensa de la Fe, un material completo refutando las principales objeciones contra la Iglesia. Y lo mejor, por un precio súper accesible.
El enlace está en la descripción. Pero no salgas del video ahora, porque la parte más polémica aún está por venir. Ahora, vamos a derribar los últimos mitos que los críticos adoran repetir. Muchos todavía hablan de la Inquisición. ¿Sabías que los tribunales de la Inquisición eran más justos que los tribunales civiles de la época? En 300 años, la Inquisición condenó a aproximadamente 3.000 personas. Eso es mucho menos que cualquier otra institución de la época. La Inquisición juzgó a menos personas en 300 años que la Francia laica en un solo año de revolución. Y mira esto. Muchos de los llamados herejes eran en realidad criminales comunes, no científicos. Sí, hubo abusos por parte de algunas personas, pero la mayoría de los casos no tenían nada que ver con la persecución a científicos. Muchos de estos relatos fueron exagerados o distorsionados por la cultura popular. También dicen que la Iglesia quemó libros científicos. Al contrario, mientras el Imperio Romano caía, fueron los monjes católicos quienes copiaron a mano los libros de Aristóteles, Platón y tantos otros. Como dice Santo Tomás de Aquino, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Sin la Iglesia, mucho del conocimiento de la antigüedad se habría perdido. Dicen que la ciencia solo avanzó cuando la Iglesia perdió el poder. Muy por el contrario, las bases de la ciencia moderna fueron construidas por teólogos, monjes y sacerdotes católicos. El propio método científico fue desarrollado en universidades fundadas por la Iglesia. Pues sí, mucha gente critica a la Iglesia católica, pero jamás ha leído un solo documento oficial para entender lo que realmente hizo o dejó de hacer por la ciencia. Entonces, si alguien todavía te dice que la Iglesia retrasó la ciencia, puedes estar seguro. Esa persona no conoce la historia. La verdad es una sola. La Iglesia católica no solo apoyó la ciencia, fue fundamental para su nacimiento y crecimiento. Sin la Iglesia, quizás ni siquiera existirían las universidades, la genética y hasta la teoría del Big Bang. Ahora dime, ¿quién realmente retrasó la ciencia? La Iglesia católica no ha sobrevivido 2000 años por casualidad. Abraza la fe y la razón, incentiva la búsqueda del conocimiento e inspira a generaciones de científicos desde hace siglos. Así que, si este video te ayudó a ver con más claridad el papel de la Iglesia en la ciencia, envíaselo a esa persona que aún cree en mitos y distorsiones históricas. Vamos a difundir la verdad. Y antes de salir, haz clic en el enlace para conseguir tu guía de defensa de la fe. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para apoyar este trabajo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.